Bueno, empezamos leyendo una palabra que está en Efesios 2:10. Seguramente muchos de ustedes se la saben, pero vamos a escucharla. Dice así: porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Ese es Efesios 2:10. ¿Ok? Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero no han tenido esos tiempos de reflexión cuando uno pisa los 30, 35, 40, 45, 50, 50 y picazo. De eso nada más soy yo. Yo ni Ninosca pasa por ahí todavía. Pero sí. Pero no sé si les ha pasado que hay un momento en que a veces uno dice, bueno, ¿qué más será la vida? O sea, ¿qué más de pararse temprano en la mañana, ir a trabajar, ir a hacer lo que tienes que hacer? La rutina del día a día. A veces yo creo que todos, bien sea manejando, mientras nos acostamos en nuestra cama, hay un momento en que pensamos como que, ay, ¿qué más será? O sea, ¿qué otras cosas habrá adicionalmente a esta rutina que tengo a diario? Y en este país donde se nos va el día así, uno dice, no sé si a ustedes les pasa, vamos a ver esta semana, pero llega el domingo y es que no hubo forma de gestionar, de agendar, porque uno anda en una constante compromiso, bien sea lo que sea, pero hay muchos compromisos que nos hacen que nuestra vida sea muy agitada, muy agitada. Pero dice en algunos estudios que una persona puede vivir 40 días sin comer. No sé si usted sabía o lo había escuchado. Puede vivir 40 días sin comer. ¿Había escuchado eso? Dice que puede vivir 3 días tranquilamente sin tomar agua. 3 días. No más, y ahí empiezan las dificultades. Dice que puede vivir 8 minutos sin respirar. O sea, una persona promedio puede, en momentos de crisis, puede durar hasta 8 minutos sin respirar. Pero una cosa que casi nadie puede vivir es vivir una vida sin esperanza. Porque nosotros, la esperanza es como eso que nos impulsa a saber que somos, que hay algo más, que hay un mañana, que hay algo que nos falta. Y es como ese momento que uno dice, no, pero falta esto o falta lo otro. Y esa esperanza a nosotros nos mantiene de alguna manera como vivos. Hay un señor llamado Fred Hoyle. Fred Hoyle fue un profesor, murió creo que en el 2001, un profesor de la Universidad de Cambridge y fue fundador del Centro de Astronomía de Cambridge también y profesor de esa universidad. Él fue uno de los pensadores del siglo XX más polémicos, fue muy polémico también, y él hablaba de muchas cosas acerca de la existencia. Y yo no sé si usted sabe, pero la mayoría de los científicos que son unas eminencias, hay un momento en su vida o en su conocimiento en que dicen como que hasta aquí llegó. Porque no hay forma como de explicarse un poquito más allá, ya hay un momento en que llegan hasta allí. Fíjate que ¿han escuchado el Big Bang? ¿Han escuchado la teoría del Big Bang? Bueno, el Big Bang salió de la boca de Fred Hoyle. Él no creía en esa teoría, él creía en una teoría que se llama una teoría estacionaria. Él creía que el universo siempre existió y que siempre va a existir, que es eterno, que fue y será. Eso se llama una teoría estacionaria. Y en una entrevista que le hicieron en la BBC, él hablando de esas personas que estaban hablando que todo inició desde algo, él despectivamente habló de manera despectiva acerca del Big Bang. Dijo, no, como el Big Bang. Pero esa palabra Big Bang fue tan buena que fue lo que hoy en día conocemos como Big Bang. Aunque él no apoyaba esa teoría, pero a través de su palabra fue que esa teoría se dio a conocer, el Big Bang. Pero no la teoría, el término. Se acuñó el término a ese acontecimiento que hablan los científicos acerca de una gran explosión donde comenzó supuestamente todo. Esa es una teoría, evidentemente lo conoceremos ya cuando estemos delante del Señor, ya sabremos cuál será la verdad, pero lo que sí sabemos, hay una verdad bíblica que es la que podemos nosotros abrazar. Ahora, este señor Fred Hoyle decía, miren esto tan interesante, decía que creer,
ustedes saben que hay teorías que dicen que todo ha sido formado de casualidades, por decir algo, que se unió una cosa con otra, hizo un ser vivo, después se unió esto con esto, y como que muchas casualidades y que acontecieron, que hicieron que tengamos en el mundo tal cual como lo conocemos. Fred Hoyle decía lo siguiente: creer en eso, creer que todo es coincidencia de la vida, que somos personas y seres humanos creados por evolución porque pasó esto y pasó lo otro. Creer eso es similar a, miren lo que él comparaba, es similar a que existe un tornado que pase por un lugar de desechos metálicos, de chatarra, de carros y todo eso, que un tornado pase por allí y que a su paso deje un Boeing 747 funcionando. O sea, él decía, es la misma comparación. Él comparaba en sus cálculos, decía, es la misma comparación. Creer que todo fue fortuito, de que esto se pegó con esto. Es igual que creer que un tornado pasó y que dejó un Boeing y no solamente lo dejó armado, la caja negra, los alerones, la cosa, el volante, sino que lo dejó funcionando. Lo que él quería decir con esto es que era imposible pensar que no había un creador detrás de los seres humanos. Un avión con toda la complejidad, un celular que cualquiera puede tener en sus manos, una computadora, no tiene siquiera la cantidad de conexiones que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, en todo nuestro ser. Entonces, ¿cómo podemos pensar nosotros que esta iPad fue creada por un grupo de personas? Pero ¿cómo podemos crear nosotros que un teléfono, que cualquier cosa fue creado, y de hecho lo vemos que han sido creados, pero hay muchos que pueden creer que somos nosotros una casualidad? Tras nosotros hay un creador. Tras nosotros, mi niña hermosa que me está viendo con tanta atención. Sí. Hay un creador real que por supuesto nosotros lo conocemos y es Cristo Jesús. Este señor, por cierto, decía algo, él hablaba acerca de algo parecido a lo que hablamos la semana pasada, de que todo lo que con lo que nosotros somos, los partículas diminutas que todos tenemos de carbón y todo eso, son polvo estelar, polvo de las estrellas, todo proviene de eso. Y él habla de la parte nuclear, que lo vimos la semana pasada. Pero entonces, lo interesante es que nosotros tengamos claro que tú no eres una coincidencia. Alguien podría decir, mira, es que yo no fui pensado. Saben que cuando yo nací antes, ponían algo que se llamaba el aparato, que le decían el aparato. A las mujeres le ponían una cosa que le llamaban el aparato, que era como una T de cobre, que le ponían en ciertas partes de la no sé de qué parte exactamente donde la ponen, pero eso evitaba la fertilidad, o sea, evitaba que nacieran. Yo aparecí con mi mamá teniendo una T de cobre. De hecho, hablaron en principio de la posibilidad de abortarme, porque en aquella época que había menos tecnología, ¿no? Que me iba a tenerla incrustada, que no sé qué, que hay muchas cosas que se decían. Pero lo cierto es que si se pueden sacar cuenta, yo podría decir, a mí no me querían. Yo no fui planeado. Yo salí de eso. Pero otro podría decir, mira, yo fui producto de una violación. Menos soy planeado yo. Menos soy yo pensado porque a mi mamá la violaron. Mi mamá no supo ni siquiera con quién estuvo, que fue una fiesta Mi mamá no sabe siquiera quién fue su papá, porque nunca mi abuela se llevó a la tumba quién fue el papá. Porque se suponía, decían las malas lenguas, ¿sabes? Que en los pueblos hay malas lenguas por ahí. decían que era un familiar, pero mi mamá nunca supo quién fue su papá. Algunos decían que era un fulanito, otra persona. Y cuando yo llegué a ese lugar, me acuerdo, yo nada más visité el lugar natal de mi mamá una sola vez. Pero yo no, que la familia Camacho, creo que era Camacho, yo vi a los Camachos, quién se parecía a mí, quién se parecía a mi hermano. Y no, que la familia, ¿cuál era la otra familia? La Barrueta. Y yo, esto es familia. A ver quién se parecía, ¿no? A la final se parecían muchos todos, ¿no? Pero no sabía quién era. Pero lo cierto es que uno puede pensar que uno es una coincidencia.
Uno podría pensar que a mí no me planificaron. Uno podría pensar que no estuvo en planes y uno creer que uno es solo producto de que nací y ya. Pero Dios nos dice todo lo contrario. Dios para Dios no hay casualidades de que tú y yo estemos un día como hoy aquí sentados, escuchando una palabra como esta. Hoy día estamos en un tiempo de interconexión. Todo está interconectado. Tú hablas con tu teléfono de zapatos y el mismo teléfono te escucha la palabra zapatos y el mismo teléfono al mismito scrolleando otra cosa te muestra todos los zapatos. O camisas, o hotel. Tú hablas la palabra hotel y empiezan a salirte los hoteles. Es algo impresionante. Todo está interconectado. Ahorita está Aaron haciendo un maratón y yo veo, está haciendo el maratón, llegó de segundo. Entonces, uno ve, todo lo ve a nivel de conexión, a nivel de historias, uno anda interconectado. Pero vivimos en la época en que hay más desconexión personal. Porque las personas están tan pendientes de sus teléfonos, tan pendientes de lo que pasa en el mundo, que se olvidan de estar en el hoy, en el ahora, en lo que tienes frente a ti. Tú ves en los restaurantes personas comiendo, esposos, y están los dos viendo el teléfono, llamando una foto al teléfono, a la comida, y posteando la foto, y todo el mundo conectando con ellos, pero ellos no conectando entre sí. Porque están viendo el telefonito y ven quién le dio like y ven quién le dio no sé qué cosa. Y no es que esté mal, pero es que estamos en un momento de desconexión tan bárbara en que no le pasa a usted solo, nos pasa a nosotros, a todo el mundo nos pasa. A veces estoy yo en casa y de repente veo y me estoy en el teléfono, Andreina en el teléfono, Sarita en el teléfono, Samuelito en la tablet, y yo. Voy a ser sincero, a veces digo, bueno. Pero hay momentos que digo, no, ya va. Hey chicos, venga, vamos a hacer no sé de cosas, vamos a poner los teléfonos aquí y tratar de conectar, porque si no se nos va la vida y sigue la vida en esta desconexión que ya no nos permite, evidentemente, estar pendiente de lo que ciertamente es importante, que son las personas que están a nuestro alrededor. Pero entonces nosotros fuimos diseñados realmente con un propósito. Dios no nos creó a nosotros de una manera fortuita. Cuando tu mamá y quien fue tu papá biológico y tu mamá biológica estuvieron juntos, o sea, haya sido la cuestión, las personas pueden estar juntos, pero existe algo que en la concepción, de hecho lo han determinado en estos tiempos, que hay una especie de luz, que cuando hay la concepción existe una luz interior en lo más profundo, que es una luz de vida que no lo puede generar el ser humano, por más que quiera. Hay personas, uno de mis hermanos, no podía tener hijos. No podía, y tuvieron mucho tiempo intentando tener hijos, y no podían. Y les voy a contar algo. En un día de oración, tanto una persona que oró por ellos también, pero también nosotros, me acuerdo que oramos y pusimos las manos sobre mi cuñada también. Ella tuvo su hija, su hija, que es la única hija que tiene hasta ahorita. Pero pueden existir el querer, pero únicamente Dios es el que dice cuándo, cómo y dónde nace cualquier ser humano. Estas bellas y preciosas personitas que están pasando allí, ellos tuvieron que ser hechos por el Señor. La Biblia nos dice, en uno de los salmos, el Salmo 100, nos dice algo interesante. Dice, recuerden que yo soy Dios. Recordemos que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero entonces fuimos creados por diseño y no fue una distracción. O sea, no fue que Dios dijo, ya no tengo más Lego, ya no tengo más, qué sé yo, ya se me acabaron todos los juegos del Atari, todas las vidas de los juegos se me acabaron. Dios no es que no tenía más nada que hacer, que dijo, ¿qué hago? Ay, vamos a hacer el hombre. O sea, no fuimos nosotros una distracción de parte de Dios. No fue que Dios dijo que no tengo nada que hacer, voy a crear el hombre, sino que Dios siempre ha tenido en mente crearnos a todos y cada uno de nosotros.
Y para saber hacia dónde nosotros nos dirigimos, saber por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, nosotros debemos saber de dónde nosotros venimos. Por eso yo intentaba saber quién eran mis ancestros por parte de mi mamá, porque son cosas que importan. Son cosas que realmente importan, o por lo menos a mí me importan. Lograr saber de quién es mi mamá, quién es mi papá, mis abuelos. De hecho, yo he hecho el trabajo de intentar ver el árbol genealógico hacia arriba. Lo he logrado hasta cierto punto con mi papá, hasta cierta manera, pero por otra parte no. Pero es interesante saber de dónde nosotros venimos. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando él escribe la palabra hechura, y esto cuando lo estaba estudiando me causó literalmente un nudo en la garganta. Cuando leí eso, se me hizo un nudo en la garganta porque cuando investigué en el griego lo que el original de la palabra hechura es, esta, poeima. Y poeima es de donde viene la palabra poema. Es decir, que nosotros somos el poema de Dios, somos la obra de arte de Dios, que Dios se dedicó a escribir. Si usted se ha dedicado alguna vez a escribir algún poema, tiene que saber que tiene que sentarse a buscar de lo profundo, de ver cómo escribir algo que tenga esa sutileza, esa hermosura, para que sea un poema. La Biblia dice que somos hechura suya, y cuando dice hechura, Pablo dice en el original poema, que es poema. O sea, somos una hermosa creación de Dios, y la Biblia nos los deja saber. Es hermoso, y por lo menos para mí fue muy hermoso saber que soy un poema de Dios, que somos un poema de Dios, que somos algo que Dios se dedicó. Tú puedes escribir un texto, pero un poema tienes que parar para poder escribir algo que salga del corazón. Cuando usted quiere, aquí que se casaron la vez pasada y que estaban renovando los votos, cuando estaban escribiendo las cosas tenían que pararse o por lo menos intentar ver cómo hacer para expresar lo que necesitaban expresar de una manera que realmente llegara a describir lo que realmente estaban diciendo. Eso significa que antes que nuestros padres nos pensaran, ya Dios, como dijo, Él preparó el camino para que nosotros anduviéramos en esos caminos. Esto significa muchas cosas, porque significa que aún en medio de nuestras vivencias, en medio de nuestras cicatrices, en medio de las cosas que nos toca vivir, uno dice, uy, pero esta cicatriz, también esa cicatriz. Sí, porque Dios permite que pasemos incluso por cicatrices que a veces dejan huella, dejan marca en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestra conducta, en nuestro parecer, pero para poder moldearnos a la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Cuando David, que fue el rey David, fue llamado a ser rey, era un pastor de ovejas, renegado a lo último, porque cuando vino el profeta a buscar quién iba a ser el próximo rey, el papá trajo a todos los hijos, Isaí trajo a todos los hijos, y el profeta no halló ninguno como rey, y Dios le decía, ese no es, aunque venían hombres con cualidades que parecían de rey, que el profeta decía, este como que sí es fornido, bueno, amable. Pero el Señor decía, no te fijes en eso porque yo me fijo en el corazón. Todos tenían una asignación, pero David, que no era el que precisamente el que uno podría creer que era el rey, estaba sublevado a unas ovejas. Cuando lo llaman y lo hacen rey, el profeta lo unge y lo hace rey, lo unge como rey. Pero ¿saben cuál fue lo posterior a que él fue ungido como rey? Nada. Lo posterior, después que le echó el aceite, le dijo, tú vas a ser el rey. No le trajeron una corona como rey. No le trajeron nada como rey. No le pusieron alfombra roja.
no le pusieron carruajes, no vino todo un séquito de personas a servirle. No pasó nada. El rey. Pero está allí, el rey. Pero sigue caminando entre las ovejas, el rey. Pero sigue viendo a ovejas, el rey. Pero sigue caminando por los valles como cualquier campesino normal, el rey. Pero sabes que en un momento Isaí le dice, anda a ver a tus hermanos que están en la guerra y llévale esto para tus hermanos. Y cuando llegó David allí, se encuentra con un hombre llamado Goliat. ¿Recuerdan la historia de David y Goliat? Y ahí es donde a veces nosotros nos creemos cuando llegamos frente a nuestros Goliat, que hoy no son de no sé cuántos pies y miden una vara, sino que ahorita son proyectos, ahorita son vida, ahorita es salud, ahorita es el Goliat que uno pueda tener en la vida. Uno dice, ¡ay, el Goliat, Señor, el Goliat! Pero el llamado que Dios tenía para David, regularmente cuando tú tienes un llamado grande, como la mayoría de todos nosotros, por como Dios nos ha designado, tenemos un llamado, nuestros Goliat también son grandes. A veces queremos que sean chiquiticos. A veces queremos que esos Goliat sean así chiquiticos, para uno hacerle con ya, echa para allá. Pero en la medida, es más, preocúpate si tu Goliat es así. Si tu Goliat es pequeño, preocúpate, porque es que no estás viendo lo que Dios está viendo. Pero cuando veas realmente lo que Dios está viendo, vas a ver que tus Goliat se suben, pero no tengas temor porque contigo está aquel que es más grande que Goliat. Aquel que va a luchar realmente por ti con ese Goliat y que te va a dar el propósito que tú realmente necesitas. Nosotros fuimos llamados con una función específica. David no fue llamado a hacer otra cosa sino rey. Fue llamado a una función específica. Y de acuerdo a la función en que Dios nos llama, también va a ser de acuerdo a la cantidad de Goliats o la cantidad de problemas que nosotros vamos a tener. Fuimos llamados con una asignación específica. El llamado, a veces uno lo piensa que el llamado, cuando uno habla de llamado, uno piensa, a mí me pasaba, por lo menos, y a veces ya no me pasa, pero me pasaba, cuando uno decía llamado, uno pensaba que eso era un llamado para pastores, cuando uno decía llamado pensaba que era para ministros, cuando uno decía llamado pensaba que era para gente que era, pero el llamado Dios lo tiene para todos. El llamado que Dios dio a su iglesia fue ir y hacer discípulos a las naciones, predicando el evangelio de Cristo, ir por todas partes y predicar el evangelio. Todo aquel que se arrepienta, reconozca al Señor, ese será salvo. O sea, el llamado que nosotros tenemos es predicar el evangelio. Y necesitamos entender que es un llamado que no hay excusa para no hacer. Mira, no te quedes un día o una semana sin invitar a alguien a la iglesia. Porque en la iglesia regularmente la gente, mira, pocas personas, seguramente aquí si yo les pregunto, así sea en la historia pasada, qué sé yo, la mayoría de las personas, ¿quién llegó a la iglesia por medio de una estación de radio? ¿Alguien llegó a la iglesia por medio? Bueno, aquí está un ejemplo. Que llegó por una estación de radio, que casi siempre son muy pocos. Pero ¿quién llega por un programa de televisión? Pocos. O por periódico, por prensa, pocos. La mayoría de las personas llegan a Jesucristo por un lugar que llegaron a una iglesia, un sitio donde se reunían personas y allí entendieron lo que es el verdadero poder de Dios y entregaron su vida a Dios y conocieron lo que Dios tenía para eso. Pero entonces necesitamos entender que y tener cierta introspección en nuestra vida y decir qué estoy haciendo con mi llamado. El primer llamado que tenemos, que es un llamado de salvar y de acercar al mundo con Dios. Ese es nuestro primer llamado, que lo tenemos todos sin ningún tipo de diferencia de credo, religión, altura, posición social, nada. Todos tenemos ese mismo llamado de ir y predicar el evangelio. Esta mañana, mientras desayunábamos, estábamos hablando de una palabra, quizás ustedes la sepa, nosotros la indagamos hoy y la aprendimos hoy. Se encuentra mucho en los salmos, se llama Selah o Selah. ¿La han visto? En los salmos a veces aparece la palabra Selah. Selah. Esa palabra
lo que significa esa palabra, esta mañana dijimos, wow, qué hermoso esa palabra Selah. Selah es una palabra que lo que indica es introspección, o sea, como que un momento en que tú te pares, como que yo diga en este momento, hemos escuchado lo que hasta ahorita, ¿verdad? Hemos escuchado todo, ¿verdad? Es como que si yo dijera, ahorita, hagan silencio y piensen en lo que he hablado. Eso con la adoración, con la palabra, por eso dice Selah, es como que internaliza lo que estamos haciendo y necesitamos tener tiempo de Selah, no sé si se pronuncia Selah o Selah, pero tiempo de introspección, de diga, ok, Dios, tú me estás diciendo que yo debo atender el llamado de buscar almas y predicar el evangelio. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿A quién le digo? ¿Cómo me acerco a las personas? Yo ya estaba esperando 2 personas, no vinieron, pero el trabajo ya es el Espíritu Santo que los convence de traerlos, pero que de invitarlos regularmente todas las semanas. Yo invito personas. No han venido algunas han venido, otros que vienen cada cierto tiempo, pero hay que invitar a la gente porque la gente necesita conocer del Señor. Existe este salmo que miren, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ninguno de ellos. Todos nosotros tenemos realmente un lugar por donde vamos a pasar, nos guste o no, algunos son buenos, otros son malos, pero están diseñados por Dios. Y por eso cuando Andreina decía esta mañana, dile al Señor, confío en ti. Es que necesitamos saber, evidentemente nosotros, Dios sabe, mira, hasta las metidas de pata que tenemos, hasta las cosas que vamos a hacer mal. Dios sabe todo, pero Dios quiere que nosotros entendamos que no somos algo de casualidad, somos diseñados para algo completamente interesante. David escribe este salmo como es como una especie de oración absoluta de confianza, decirle, Señor, estoy completamente a tu orden. Y en la cultura hebrea, lo que cuando llaman el libro representa como un decreto soberano. Cuando dice en tu libro, quiere decir que, Señor, en tu decreto soberano ya yo estaba pensado. Ya tú sabías que me iba a casar con un Aarón, ya tú sabías que me iba a casar con una Yaosca, ya tú sabías que iba a casarme con la que ustedes ya tendrán por allá en algún momento por allá. Ya Dios sabía y tenía el conocimiento de que nosotros todo lo que íbamos a pasar, porque Él hizo todo nuestro camino para las buenas obras y además para buenas obras para que anduviéramos en esas obras. Y algo interesante es que Dios, en este llamado que Dios nos hace, y hoy con toda interconexión que estamos hablando, a veces nos quedamos o nos paramos en la comparación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hoy día una de las cosas que más sufre la gente es la comparación. Y una de las cosas son las redes sociales, porque todo el mundo quiere medirse con otra persona que está por encima. Todo el mundo quiere medirse y quiere ver, que él tiene esto, que él alcanzó aquello, que él alcanzó lo otro, o que él está en aquella posición. Y todo el mundo quiere compararse con otra persona, pero Dios no hizo copias como para uno quererse comparar a otro. Cuando compartían mis hijos lo que íbamos a enseñar, yo les decía, ayer estábamos abrazados en mi cama y más o menos yo a ellos les converso más o menos lo que voy a decir. Y les decía a mis hijos algo que he investigado. La mayoría de las personas de éxito, por lo menos éxito humano, cuando las entrevistan, una de las cosas que la mayoría de las personas con éxito le dicen como consejo a las personas es que crean en ellos mismos. Que crean en ellos mismos, que crean en sus ideas. Pero no, fíjate que no dice cree cuando otra persona te diga. No, cree en ti mismo, porque regularmente uno de diseño tiene una buena idea, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces, bien sea la comparación que tenemos con otros, o también a veces pasa esencialmente que cuando contamos nuestras ideas y nuestros sueños, ¿qué pasa a nuestro alrededor regularmente, no siempre? ¿Qué pasa cuando contamos?
Sí, mira, ay, pero eso, ahí es tan grande, esa oficina tan grande, tú en una oficina tan grande, inaugurando una oficina tan grande, ¿me explico? Si cuentas eso a las personas incorrectas, regularmente te van a decir las imposibilidades para no hacer ese sueño. Y por eso muchos de los consejos que las personas dicen es cree en ti mismo, cree en ti. Y ahí ahorita vamos a hablar de algo interesante y muy delgadito para que no nos confundamos en esto, y ya se lo voy a decir más adelante. Pero entonces el propósito de nosotros tiene que estar guiado primeramente con Dios. El propósito, miren esto por favor. El propósito, tú no puedes forzar el propósito de Dios. Tú no puedes forzar para lo que tú estás diseñado. El propósito de Dios no lo forzas tú, sino que el propósito de Dios tú tienes que descubrir el propósito de Dios. ¿Para qué Dios te trajo aquí a este mundo? ¿Para qué te trajo? ¿Solo para respirar? Dios no va a hacer que tú respires y gastes aire por gastar aire. Dios tiene un propósito para ti especial, particular, y necesitamos nosotros ¿qué? Descubrir ese propósito, pero tú no puedes descubrir cómo funciona regularmente un aparato cualquiera si no te vas al manual del que diseñó ese aparato. Si tú no te vas al manual, el diseñador, que es Dios, no te vas al manual, que es la palabra de Dios, para saber cuál es tu propósito, tú vas a querer inventar o forzar tu propósito. Y por supuesto, aunque Dios sabe que ya lo ibas a hacer y te va preparando para que hasta que lo consigas, vas a tener que estar luchando. Y como decía Pablo, dándole cueces al aguijón, o cueces quiere decir como coces al aguijón, perdón, como patadas a una espuela. ¿Saben lo que es una espuela? Una puya. Es como que tú le estés dando patadas a una púa. Entonces, el propósito de Dios únicamente lo puedes descubrir. ¿Y cómo lo descubres? Únicamente con la palabra de Dios. No puedes descubrirlo queriendo tú descubrirlo únicamente, tienes que hacerlo a través de la palabra de Dios. Y aquí entonces viene lo que les decía, que es algo interesante, de acuerdo a lo que les comentaba de cree en ti mismo. Óyeme bien esto. Cree en las ideas que Dios pone en tu corazón. Cree en ti mismo, pero, aquí te voy a dar un pero, nuestro propósito es cristocéntrico, no egocéntrico. Y el problema con el tema de propósito que a veces ocurre en muchas plataformas es que hablan del propósito, pero con una cuestión egocéntrica, como que todo es contigo, todo tiene que ver contigo, con tu prosperidad, con tu que tú puedes, que dale que tú puedes, dale que tú eres el mejor, dale que tú eres... Y allí ya pierdes lo que deberíamos tener nosotros en principio, que es la parte cristocéntrica dentro de cada uno de nosotros. Hay algo que es importante tener esa línea de cuándo es que yo estoy obrando o cuándo es que la palabra de Dios me está revelando y yo puedo obrar, por supuesto, en el nombre de Jesús. Y Pablo le dice a los colosenses, le dice lo siguiente. Pablo le dice así. Porque por medio de él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Todo fue creado por medio de él. ¿Y para quién? Y para él. O sea, puede que esto parezca, pero mira, tu familia fue creada ¿por quién? ¿Por quién? ¿Para quién? Para Dios. Tus hijos fueron creados ¿por quién? ¿Para quién? Para Dios. ¿Tu trabajo fue creado por quién? ¿Para quién? ¿Tu finanza fue creada por quién? ¿Para quién? Para Dios. ¿Tu salud fue creada por quién? Por Dios. ¿Y para quién? Para Dios. Cuando entiendes que todo es creado por Dios y para Dios, tú tienes que hacerte responsable con todo, con tu trabajo. De hecho, la Biblia dice que haz todo como para el Señor. ¿Cómo para el Señor? ¿Estás en tu trabajo? No reniegues de tu trabajo. Estás en un lugar que te está dando dinero mes a mes, quincena a quincena, semana a quincena. No reniegues porque ese es el trabajo que tú tienes hoy.
Bendice ese lugar que Dios te dio hoy. Bendícelo. El que es fiel en lo poco, ¿dónde dice el Señor que lo va a poner? En lo mucho. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco. Señor, pero es que no me alcanza, pero es el que tienes hoy. Ese es el que tienes hoy. Señor, no me sirve. Sí, haz planes, pero ese es el que tienes hoy. Bendice ese trabajo. Trabaja con honestidad en ese trabajo. Cumple con tu horario. Cumple con lo que tienes que hacer. Sé honesto con ese trabajo. Y Dios se encargará de ponerte en otro lugar, en su tiempo, en su medida, en su momento. Dios te abrirá las puertas para que tú pases a un siguiente nivel. La salud. Tú tienes que ser responsable con la salud que tú tienes hoy. Con todo lo que tú tienes hoy, con cómo te alimentas hoy, con cómo duermes hoy, con cómo te irritas hoy. Hay gente que vive con picos de alteración porque se molestan por todo, por el aire que respiran, porque este pasó, porque este no pasó. Eso es lo que hace, es un daño a tu cuerpo. Y tú tienes que responsabilizarte por tu cuerpo, porque Dios, todo fue hecho por Él y para Él. Las emociones fueron hechas ¿por quién? Por Dios. ¿Pero para quién son? Para Dios. Dios no dice no te pongas bravo nunca. No, Dios no dice eso. Dice aírate pero no peques. O sea, no es que Dios no sabe que nosotros a veces no nos da una... Yo no sé cómo a ustedes les pasa, pero a mí cuando me molesto yo siento literalmente como las comiquitas que aquí va un rojo así como que... Y de hecho lo aprendí en una sesión que estuve, de una terapia que estuve con una persona, y me enseñó a determinar, y eso me ayudó a mí a saber cuándo estoy a punto de explotar. Yo soy un hombre colérico, no sé si saben lo que son los temperamentos. Yo soy un hombre colérico, pero lo que hace el Espíritu Santo es que va nivelando tu vida para que ninguna de tus temperamentos sean los que predominen. Pero eso yo aprendí a saber, cuando yo me siento así, que estoy rojo aquí, sí, estoy rojo y tengo que empezar a bajar, porque ¿quién es responsable de ese ánimo? Yo. Fue hecho por Dios, pero para Dios. Entonces yo tengo que tener cuidado con eso. Entonces, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, mis queridos, necesitamos entender, y con esto ya culminamos, que nosotros todos estamos llamados con algo particular que Dios puso en cada uno de nosotros. Cuando tú quieras preguntarte cuál es mi propósito de vida, que no tiene que ver exactamente con tu trabajo, no tendría que ver. Hay personas que pueden estar plenamente ligados en eso, pero cuando mira qué cosas te duelen. Mira qué te duele. Por lo menos mi esposa, fácil, porque ella siempre le duelen los niños. Su propósito y todo lo que ella hace y todas sus decisiones tienen que estar basadas en base a ese propósito. Porque a ella le duelen los niños. A mí, por lo menos, a mí me duele, uno de mis dolores es que, y yo ayudo a otras iglesias para que puedan transmitir online y para que puedan transmitir sus mensajes, porque yo digo, a veces hay tanta riqueza en tantos lugares, pero no lo transmiten a otro sitio. Hay tanta gente que necesita en el mundo que le llegue una palabra. Mi dolor siempre está en transmitir una palabra de aliento. Por eso ustedes me ven que siempre estoy transmitiendo algo, o por lo menos hago lo imposible o lo posible para que aún en medio de nosotros, como hemos empezado desde que comenzamos, podemos tener una transmisión. Porque esa es parte de mi dolor. Dios me ha atravesado toda mi vida por allí y eso me duele. ¿Qué te duele? Las finanzas. Te duele ver, hay gente que le duele ver a otras personas en crisis. Hay crisis financiera. Quizás Dios tiene un propósito contigo en la parte financiera para que tú ayudes a otras personas. Quizás tu dolor es la enfermedad. Hay personas que sencillamente se duelen cuando una persona está enferma, cuando una persona está angustiada de enfermedad. Y conozco personas que van a hospitales, que van todo el tiempo porque tienen un llamado particular en esa área. Pero eso evidentemente lo podemos descubrir de cara
a lo que es la palabra del Señor de cara a Dios. Entonces, me gustaría que hoy te lleves de verdad esa, digamos, como esa verdad tatuada en tu corazón y en tu entendimiento, en buscar cuál es tu propósito por el cual tú vives. Créeme que no es nada más consumir aire. Créeme que no es nada más ir al trabajo semana tras semana. Créeme que hay algo que Dios puso en ti, que esto es lo más importante, que es para bendecir a otros. El llamado que tú tienes no es un llamado si solamente tú te bendices. Si solamente tú eres el único bendecido, eso no es un llamado. Tu llamado es para bendecir a otros, para que otros también puedan lograr o pasar a un estatus diferente. Pregúntale al Señor, Señor, ¿a quién quieres que yo bendiga el día de hoy? Con lo que sabes hacer, con lo que haces, con lo que Dios te ha dado. Los dones y los talentos que Dios te ha dado han sido para bendecir a su pueblo y bendecirte, por supuesto, a ti también, pero para bendecir a las personas que te rodean. Piensa qué puedes hacer. Tratemos de no ser cristianos, de esos cristianos que a veces en el sentido espiritual, físico también, pero en el sentido espiritual, que solamente engordan y engordan y engordan y engordan y engordan y no dan de lo que Dios les ha dado. Y en el físico, está engordando mucho la comida. Si tienes mucha comida, dale a otra comida. Me explico, porque tienes que dar, pero sobre todo espiritualmente, lo que Dios ha hecho contigo, como Dios te ha transformado, a donde Dios te ha llegado, te ha traído, tú tienes que hacer eso mismo con otras personas. Habla de Jesucristo, habla del Señor. Recuerden lo que ustedes no son un Boeing 747, ustedes no son un avión hecho por casualidad, son hombres y mujeres que están aquí con un propósito que Dios los trajo a este lugar. Yo le decía a mi esposa, mi amor, y con eso se los digo a ustedes con mucha vulnerabilidad y con cariño se los digo. Le decía, mi amor, ¿te has dado cuenta que las personas que van a la iglesia, ustedes, podrían estar yendo a cualquier iglesia que hay aquí en Miami? ¿Cuántas iglesias hay aquí en Miami? Y grandes, y con aviones, y con cosas, y con barcos, y con luces, y con... digo, mi amor, qué increíble el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede hacer que personas que pueden ir a cualquier lugar decían en su corazón venir a este sitio? Por eso yo me tomo muy en serio el preparar la enseñanza, me tomo muy en serio el preparar el set cuando ustedes llegan aquí, me tomo muy en serio tratar de ver qué se puede hacer para que los niños estén bien, mi esposa también, para ver qué le damos a los niños, cómo los impactamos, cómo los niños se sientan bien, cómo se sientan atendidos, porque también hay un dolor y un propósito en todo este llamado que nosotros tenemos. Entonces yo te voy a pedir que cierres ahí tus ojitos donde estás. Y permitas que el Espíritu Santo de Dios hoy, esta mañana, tenga un encuentro contigo. Permítete tener un encuentro con Jesús. Miren, ahí con sus ojitos cerrados. Muchas veces nosotros hablamos de Judas, aquel apóstol que vendió al Señor por ¿cuántas monedas? 30 monedas de plata, si no me equivoco. Vendió al Señor por 30 monedas de plata. A veces lo tildamos de traidor porque realmente lo fue, pero cambió algo que podría ser quizás
una vez escuché que podrían ser alrededor de unos 16,000 o 18,000 dólares hoy día. Cambió 18,000 dólares por vender al Señor. Quizás uno desde la tribuna en que está o desde el lugar de juicio en que uno puede tener su vida, uno puede decir: qué miserable, cómo vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Pero te digo algo, a veces nosotros también vendemos a la presencia de Jesús. La vendemos por tan barato. Y con esto no quiero que ninguno se sienta mal, pero a veces vendemos la presencia de Dios por una película. A veces vendemos la presencia de Dios por dormir 2, 3 horas más. A veces vendemos la presencia de Dios por otras cosas que tienen hasta menos valor de 30 monedas de plata, que tienen menos valor de 16,000 dólares. A veces vendemos la presencia de Dios, porque a veces, chicos, chicas, a veces, algunos de ustedes, este día, domingo, es el único día que algunos de ustedes solamente tienen con el Señor. A veces este es el único momento que algunos de ustedes tienen con Jesús. Y a veces lo venden tan barato. Todos de alguna manera a veces nos parecemos a Judas y no queremos eso. Y no lo digo esto para hacernos sentir culpa ni nada, sino para que podamos tener un selah, un stop, una introspección y decir: Señor, ¿realmente qué estoy haciendo, Padre amado, con lo que tú me estás dando? ¿Cómo estoy bendiciendo a otros, Señor? ¿Cómo estoy dando de lo que tú me das a otros, Dios? Espíritu Santo de Dios, danos revelación de nuestro propósito, Dios, por el cual tú nos trajiste a esta tierra, Dios. Ayúdanos a tener, Señor, delante de ti una actitud de reverencia, de humildad, de vulnerabilidad, Señor. Saber que sin ti nada podemos hacer, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito por el cual vinimos a este mundo, Dios. Porque somos hechura suya, somos su poema, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica, para que andemos en ellas.